Una de la tarde, 2 minutos. Soy Juan Camilo Maldonado. Bienvenidos a las noticias. Sentí indignación. Con esta frase, el ministro de Defensa rompe el silencio tras compartir tarima con capos de Medellín y contradice al presidente Petro al afirmar que gestores de paz son criminales. Esto tras el polémico evento en la Plaza de la Alpujarra. Ya les vamos a contar qué va a pasar con los pasaportes de los colombianos luego del choque entre el presidente Petro y la canciller Laura Sarabia. Además, lo último de las tensiones en Oriente Medio, mientras Trump no descarta un acuerdo nuclear con Irán. Todo esto y más en instantes, pero antes, tristeza e incertidumbre por muertos y desaparecidos en la avalancha de Bello en Antioquia. Blue Radio, desde el lugar de la tragedia, con Felipe García Solano. A esta hora Blue Radio se encuentra en el sitio en donde hace más de 36 horas una avalancha sepultó decenas de viviendas en la vereda Granizal del municipio de Bello. El último reporte sobre víctimas mortales lo entregó la alcaldesa de este municipio, Lorena González. El balance en este momento es de 11 personas fallecidas, 15 personas reportadas como desaparecidas, 8 personas siendo atendidas en centros asistenciales. En este momento a mis espaldas se adelantan los trabajos de búsqueda de 15 personas que permanecen desaparecidas. De momento hay 8 heridos que están siendo atendidos en diferentes centros asistenciales del Valle de Aburrá. También hay emergencias por lluvias en el Valle del Cauca. Hugo Mario Palomar. Juan Camilo, un centenar de familias permanecen con sus viviendas inundadas en la vereda La Virgen y en otras veredas del municipio de Dagua, occidente del departamento del Valle. El desbordamiento de un río y 2 quebradas obligó a muchos campesinos a abandonar sus casas, fincas, cultivos y animales de granja. Ya, tía, venga. Ya lo que iba a pasar, pasó. Sí, salga, tía, salga. También se han registrado inundaciones sobre la vía Cabal Pombo en los tramos Cali-Dagua y Dagua-Buenaventura. La alerta se mantiene en esa zona por la posibilidad de caída de derrumbes sobre esta importante carretera. La alcaldesa de Dagua, Carol Villarejo. Fue tanta el agua y digamos el material que traía que pasó por encima de esta vía. La emergencia se atendió con los cuerpos y los organismos de socorro, la retirada de los árboles en la vía, trabajando junto y en articulación con Celsia, pues porque en una de las zonas los árboles que cayeron pues afectaron también el fluido eléctrico. Algunas familias de Dagua permanecen en albergues temporales. También hay emergencias por lluvias a esta hora en otros municipios del departamento como La Cumbre y Ulloa. En Bogotá en estos momentos temperatura de 18 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, y también recordar que en la costa Caribe, en la mayor parte de este territorio y esta región, ha llovido también intensamente. Vamos a Cartagena. Marcela Peña, arranca el Congreso de Andesco y allí el gobierno va a destapar sus cartas frente al proyecto que va a presentar en el Congreso por la Ley de Orden Público. Juan Camilo, buenas tardes. Le cuento 10 artículos que seguramente van a causar polémica. Para empezar, los usuarios de estratos 4, 5 y 6 van a asumir la deuda por opción tarifaria, es decir, por el congelamiento de tarifas durante la pandemia que tienen actualmente los estratos 1, 2 y 3. ¿Eso qué significa? Mayores tarifas para ellos hasta por 15 años. El gobierno también está hablando de retirarle el subsidio de electricidad a los hogares en estrato 1, 2 y 3 que se pasen de cierto número de consumo al mes. Les van a dar un ultimátum para que bajen el consumo eléctrico o van a tener que pagar la tarifa plena de los subsidios e incluso pagar contribuciones en favor de otros usuarios. Le anticipo otra cosa que le va a molestar a las empresas. Se van a revisar o se va a poder revisar el esquema tarifario de las compañías de electricidad antes de los 5 años que hoy establece la ley si el gobierno considera que se están lesionando los intereses de los usuarios. Finalmente, el gobierno espera definir criterios para darle una electricidad más barata a aquellas compañías que apuesten por su propia generación a través de mecanismos no convencionales, como por ejemplo las plantas solares. Se espera que el presidente Gustavo Petro firme esta tarde la ley de reforma laboral. Vamos a la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá. ¿Qué se sabe sobre este tema, Caterina Ávila? Juan Camilo, el evento estaba previsto para las 12 del mediodía en la Quinta de Bolívar en Bogotá. Sin embargo, aún no comienza, pero se espera que estén presentes los ministros de Trabajo, Interior, ponentes de la reforma laboral, centrales obreras, trabajadores y estudiantes del SENA. Justamente el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, se refirió hace pocos minutos a uno de los puntos de esta reforma, bajo el cual los aprendices tendrán derecho a una remuneración del 75% del salario mínimo en la fase lectiva, así como un 100% en la etapa práctica. El contrato de aprendizaje
es un verdadero contrato laboral. La laboralización del contrato de aprendizaje es uno de los hechos más importantes del Servicio Nacional de Aprendizaje en sus últimos 20 años. Alrededor de 400.000 aprendices gozarán de este beneficio. Se podrá reducir la deserción estudiantil y muchos aprendices y muchas aprendices podrán continuar su formación. Durante este mismo evento, el presidente Gustavo Petro también sancionará la nueva ley de salud mental, que tiene como propósito garantizar el acceso universal, digno y oportuno a servicios de salud mental, sin importar la edad, el género, la condición social o el lugar de origen de las personas. Avanza en estos momentos una inspección a la Lotería de Medellín. Nos cuenta más Nicole Buitrago. Buenas tardes. Esta mañana la Superintendencia Nacional de Salud, en compañía y articulación de Coljuegos, realizó una auditoría de inspección, vigilancia y control a la Lotería de Medellín con el propósito, según la Superintendencia, de verificar las condiciones en las que se realizaron los sorteos de los meses de mayo y de junio de 2025. La comunicación oficial se dio a través de la cuenta de X y dijo la entidad que buscaban verificar esas condiciones precisamente sobre estos meses, recordando que la lotería tradicional o de billetes del departamento de Antioquia se había visto envuelta en las últimas semanas en una polémica. Recordemos que el sorteo 4782 del 9 de mayo de este año pues tuvo como ganadora a la esposa del entonces gerente comercial de la entidad, Rubén Darío Callejas Gómez, que recordemos también renunció a ese cargo días después del hecho. Aunque una auditoría forense pues ya descartó irregularidades en el sistema automatizado del sorteo, la controversia todavía sigue por el posible conflicto de interés que estaba generando la compra del billete premiado. Recordemos que ya también otros entes de control habían hecho un llamado. Lo que busca la superintendencia es precisamente entregar nuevos detalles sobre esta auditoría, pero recordemos que aún se desconoce el posible alcance tanto disciplinario como administrativo. 1:09 p.m, lo que pasa en el mundo, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Una extensa ola de calor con temperaturas récord golpea a mitad de Estados Unidos. Esto en la costa este. Ciudades como Nueva York, Filadelfia, Washington sufrieron temperaturas de 38 y hasta 39 grados Celsius, sin viento y con una humedad que ahogaba a todos sus habitantes. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por clima extremo para 160 millones de personas y se espera que este sea solo el abrebocas de un verano con temperaturas totalmente disparadas. El Papa León XIV afirmó que los obispos deben ser firmes y respetar las normas ante los casos de abusos, especialmente contra menores. Ante centenares de prelados llegados a Roma para celebrar su jubileo, León XIV les instó a tener un estilo sencillo, sobrio y generoso, digno y al mismo tiempo adecuado a las condiciones de la mayoría de su pueblo, además de pedirles que sean cercanos a los problemas de la gente. Y tras la guerra de los 12 días entre Israel e Irán, Israel mantiene su fuerte ofensiva en Gaza y ha matado a más de 940 personas en las últimas 2 semanas, la mayoría en centros de repartición de comida. También se informó que 7 militares israelíes fueron acribillados en Yan Yunis en un ataque de los terroristas de Hamas contra su vehículo blindado. Precisamente Hamas informó que las negociaciones para lograr una tregua y la liberación de rehenes ha avanzado en las últimas horas. Y por último, en la otra guerra, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pidió a Donald Trump durante la reunión que mantuvieron en La Haya poder comprar a Estados Unidos los sistemas de defensa antiaérea que Kiev necesita para proteger su territorio de los misiles rusos. Zelensky también le propuso a Trump la posibilidad de que ambos países fabriquen drones de forma conjunta. Blue, más que radio. El gobernador del Caquetá denunció que disidencias de las FARC robaron maquinaria amarilla en zona rural de San Vicente del Caguán. Efectivamente, en las últimas horas, el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, confirmó a través de sus redes sociales que disidencias de las FARC hurtaron maquinaria amarilla que estaba realizando mejoramiento de vías terciarias en zona rural de San Vicente del Caguán. Según el mandatario, este hecho no representa un daño contra el gobierno, al contrario, es un atentado directo contra las comunidades rurales. Además, hizo un fuerte llamado
llamado al grupo armado ilegal que tiene en su poder el kit de maquinaria para que la devuelvan de inmediato al pueblo caqueteño. No se puede hablar de paz mientras se le arrebata el progreso a quienes más lo necesitan, puntualizó el gobernador del Caquetá en medio de esta publicación. Según la información que tenemos, el kit de maquinaria está conformado por 2 volquetas, una moto niveladora y una pajarita, un hurto que supera los 3.000 millones de pesos. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Alguien me pregunta, ¿cómo puedo ayudar a un amigo que está viviendo una situación difícil? La respuesta no es fácil, porque depende mucho del tipo de relación, depende mucho de la situación. Pero lo importante pasa por 3 acciones muy puntuales. La primera, estar presente, estar ahí, así sea para llorar con él o con ella, así sea simplemente para hacer silencio, pero hay que estar ahí. La segunda, ayudar a que esa persona viva en la realidad, que no vaya a salirse de las condiciones y de las características reales, porque a veces por los problemas terminamos en mundos que no existen. Y la tercera, tener acciones claras de cómo puedo ayudar. No, yo puedo hablar con tal persona, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Ese es el camino. Nosotros no somos solucionadores de problemas, somos hermanos, hermanas que acompañamos a los otros. Y claro, siempre teniendo la mejor actitud, siempre confiando y creyendo que todo va a estar bien. Tú sabes. Los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos hablando de fútbol porque más allá de lo que dejó el primer partido de la gran final del fútbol colombiano anoche, en ese empate entre Santa Fe y el Deportivo Independiente de Medellín, hoy habrá actividad en varios lugares del planeta. Volverá la actividad a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA con varios partidos interesantes, con varios partidos que tienen que ver con la eliminación directa. Por ejemplo, en el caso del grupo en el que está jugando Fluminense, el equipo de John Arias, el colombiano, que está en el primer lugar de su grupo junto al Borussia Dortmund con 4 puntos, y el Mamelodi Sundowns tiene 3 puntos. Hoy se van a ver las caras a partir de las 2 de la tarde, el Borussia Dortmund frente al Ulsan Hyundai y a esa misma hora el Mamelodi frente a Fluminense, así que atentos con esa definición. Es el último duelo de estos equipos en la fase de grupos. Y luego en la noche, a partir de las 8, van a jugar el Urawa Red Diamonds, el equipo japonés que ya está eliminado, frente a Rayados de Monterrey, el equipo de Sergio Ramos, de Nelson de Osa, de el equipo importante del fútbol mexicano, que a partir de las 8 de la noche tendrá que ganar para clasificarse a la próxima ronda y esperar que a esa misma hora el duelo entre Inter y River de Argentina termine en favor de los italianos, porque así le daría una mano a Rayados de Monterrey. Mientras tanto, River está esperando al menos un empate que le permita clasificarse a la próxima fase de esta competencia. El día de hoy también, más allá de que se juegue el Mundial de Clubes, se jugará la fecha del fútbol de los Estados Unidos sin el Inter Miami, obviamente en medio también de la crisis climática que se vive en este momento en los Estados Unidos, con algunos partidos que se van a detener y que no van a comenzar a la hora, pero luego estaremos atentos entonces a ese primer duelo que van a tener a las 6:30 de la tarde, Columbus frente a Atlanta. También más tarde en la noche a las 7:30 Dallas frente a San José o Minnesota frente a Houston, para cerrar con partidos como el Colorado Rapids y Los Ángeles Galaxy a partir de las 8:30, o a las 9:30 de la noche Vancouver frente a San Diego. Así que estaremos atentos entonces a esta jornada futbolística con partidos claves en la Copa Mundial de Clubes. Estaremos pendientes de los futbolistas colombianos y la definición de cada uno de los grupos.